Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien así mismo hizo el universo. Dios está hablándonos en esta mañana por medio de su palabra, por medio del Espíritu Santo, revelando, testificando de Cristo Jesús. El Señor Jesucristo es el eterno Hijo de Dios, el creador de todas las cosas. Cristo dijo a sus discípulos antes de su resurrección, esas son las palabras, dice en Lucas 24, les dijo, esas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. En la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de esas cosas. Estamos testificando de lo que Dios nos ha revelado. Dios nos ha revelado su Hijo en nuestro corazón para conocerle como nuestro Señor y nuestro Dios. ¿Puede usted decir lo mismo? ¿Puede decir que el Señor Jesucristo es mi Señor y mi Dios? Es bienaventurado eres cuando puedes decirlo con seguridad y confiar en Él, porque no le ha revelado esto. No te lo reveló carne ni sangre, sino el Padre que está en los cielos. Es lo que dijo Cristo. Y Él habló, Dios habló por muchas maneras en el Antiguo Testamento por los profetas, pero en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. El Hijo de Dios es el eterno Hijo. Él es Dios el Hijo. Hay tres que tienen nombre en el cielo: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero es un solo Dios. Y no puede separar el uno del otro. Si tiene el Hijo, tiene el Padre y tiene el Espíritu. Pero en el cumplimiento del tiempo, el verbo de Dios. ¿Qué es el verbo de Dios? Verbo, ¿qué es un verbo? Un verbo es una palabra de acción, ¿verdad? Todas las cosas en el universo fueron hechas por el verbo, el Hijo de Dios, el eterno Hijo. Y Dios habló en muchas maneras en tiempos pasados, pero en estos últimos días estamos viviendo desde que vino Cristo a este mundo, estamos en el último tiempo. 2000 años de último tiempo. Yo creo que estamos al final del último tiempo. Y en esos postreros días Dios nos ha hablado por su Hijo, cuando Él fue hecho carne. Él llegó a ser hombre verdadero. Él fue nacido de María la Virgen, el santo ser de Dios. Ese santo ser fue puesto en María la Virgen. Y ella era de la casa de David. Los profetas dijeron que el Cristo sería de la casa de David. Pero también en el otro lado el Padre, no el Padre, pero el marido de María era de la casa de David también. Entonces el Señor Jesucristo, el eterno Hijo de Dios, cuando fue nacido en cuerpo humano, era de la casa de David en los dos lados. En el lado de José, legalmente. En la
en el lado de María, era la madre de su humanidad. Dios había prometido todo esto, y el Verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros, y vimos su gloria, dice los apóstoles, como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Toda la gracia y la verdad del eterno Dios está en el Señor Jesucristo. El que tiene el Hijo de Dios tiene la vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo de Dios nunca verá la vida, sino la ira de Dios está sobre él. El que tiene el Hijo, ¿cuántas personas de este mundo no creen en Cristo? Bueno, hay un montón de personas que creen en el Señor Jesucristo, que había en la historia Jesucristo. Pero creer en Jesucristo es de creer quién Él es, de creer lo que el Padre dijo de Él, y creer quién Él es y lo que Él ha hecho. Él ha hecho una redención perfecta y completa. Y ahora cada uno de los que creen en el Señor Jesucristo son aceptos en Él por medio de la obediencia y el sacrificio de Cristo. Y nuestra justicia delante de Dios no es nuestra justicia, sino es de Él al favor nuestro. Por la imputación somos hechos la justicia de Dios en Él.